Ok. Respecto a lo que queda, digamos, de curso, nos quedan básicamente esta semana y 3 semanas más. Entonces, Ujú. digamos, entre hoy, entre hoy y el próximo viernes ya estaríamos terminando lo que es la materia. Pero dependiendo de cómo nos desempeñemos y todo por este con la materia, que tanto le cueste, ¿no? Y toda la cuestión. Si usted ha visto, bueno, no, obviamente no ha visto la clase, ¿cómo se llama? Anterior, pero si usted ve, cuando la vea y respecto a la clase anterior, y creo que las dos últimas, usted sí ha podido notar que yo, aparte de hacer ejercicios de lo que sea materia nueva, también he estado haciendo ejercicios de repaso, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces es como para ir complementando todo, porque pues obviamente de ahí no me gusta hacer la clase ni muy pesada y tampoco me gusta que quede, digamos, yo entiendo que hay gente que por tantas circunstancias puede ser que no esté viendo la clase o tenga que verla después y que a veces se le olvida que hay materia previa, hay temas anteriores. Entonces ha sido como un complemento para ahí. Y cuando por algunas circunstancias, ya sea que ustedes no se conectan por la razón que sea, o como la semana pasada que el problema lo tuve yo, lo que he hecho Ujú. es subir la clase del grupo de los sábados o grabarles la clase entera nueva. Esto porque el curso de los sábados va al mismo ritmo de ustedes y la idea es que tengan un buen complemento o incluso en algún par de clases ustedes tienen acceso a la suya y a la clase del sábado. Entonces es un complemento ahí para que puedan estar repasando y todo. Incluso en una clase, pero fue por ahí que me di cuenta después, con ustedes viene un ejercicio que me di cuenta después que estaba mal resuelto y ahí incluso en el grupo, yo se los dije en el grupo de WhatsApp y en la clase del sábado sí quedó bien resuelto. Entonces, son cosas para complementar, ¿verdad? Ujú. Entonces yo espero que bueno, en el caso suyo, que es el que está ahorita, les esté sirviendo y claramente ya cercano a todo esto el examen, pues obviamente ya lo pueda ganar y todo. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, profe. Con gusto. Ok, ya voy a compartir la pantalla para que empecemos la clase de hoy. En lo que respecta, entonces quedan 4 clases, digamos, con hoy. Con hoy correcto. Ok. Ok, entonces, vamos a empezar la clase de hoy con este tipo de ítems, que estos se llaman diagramas de caja. Ujú. Los diagramas de cajas tienen una relación, bueno, usted no ha visto la clase, pero repito, la comprensión de esto le va a poder ayudar a lo que se vio la semana pasada. Entonces, ahí vamos a tener esa parte. Entonces, aquí vamos a usar algunos conceptos de la clase de la semana pasada. Eso no hay tanto problema si no lo ha visto, porque de igual manera yo tengo que retomarlos para poder explicar lo de hoy. Entonces, no se preocupe. Más bien, cuando vea la clase de la próxima semana, se va a dar cuenta que de, va a entender un poquito más de lo que generalmente uno entiende de la Ujú. parte de hoy. Y vamos a ver. Dice así, para responder los ítems 49, 50 y 51, considere el siguiente diagrama de caja. Diagrama de caja se refiere a esta representación. ¿En qué resume las horas que tardaron dos grupos suficientemente grandes de caminantes de desplazarse de San Gerardo de Rivas hasta el Cerro Chivipó? Entonces, ahí está el diagrama y ahorita le vamos a dar interpretación a todo. Ok. Y dice así, al menos una persona, bueno, considera las siguientes proporciones, al menos una persona por grupo lo que logró completar el trayecto en 4 horas. Al menos una persona
del grupo B, que para completar el trayecto necesitó emplear más de 11 horas. Que vamos a ver aquí. Vamos a ubicarnos en el diagrama porque en cada ejercicio el diagrama tiene unos ciertos elementos, pero dependiendo de la caja, se ubica diferente. Por ejemplo, vamos con el grupo A. De hecho, esto en general se llama diagrama de cajas y bigotes. Caja se refiere a toda esta parte, que esté coloreada no tiene nada que ver, y esto se le llama bigote. Entonces, a este dato de acá, el primer bigote se le llama mínimo, que es el dato más pequeño. Y al de acá se le llama máximo, que es el otro bigote. Ahora bien, esta primera franja se le llama cuartil 1. Cuartil 1. Esta franja que divide la caja en dos, que no tiene por qué ser en partes iguales, esta franjita se le llama cuartil 2 o en general mediana. Más que todo mediana. Ok. Y esta última franja se le llama cuartil 3. Entonces, ahí tendríamos esa parte. Para la otra caja, este bigote, vamos a usar otro color, tal vez el rojo, este bigote, siempre el bigote de la izquierda es el mínimo y el bigote de la derecha es el máximo. Igual, la franja izquierda es el cuartil 1, la franja derecha es el cuartil 2, que ya le dijimos que es la mediana, y la franja derecha es el cuartil 3. Eso del cuartil 2, generalmente no se habla de cuartil 2, se habla de una vez de lo que dice ahí, mediana. Entonces, si alguna vez, pero esas veces perdidas, se les habla de ¿cómo se llama? Del cuartil 2, pero generalmente el cuartil 2 va a recibir, su nombre que recibe es mediana, punto, eso es todo. Entonces, para que no tengan problemas con eso. Ahora bien, una cosa que eso es independientemente del diagrama de cajas, esto es más en lenguaje, es esta frase, al menos. La frase al menos en matemática quiere decir mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo le digo a usted, pongámoslo en algo muy elemental, como por ejemplo ir a comprar refrescos. Compre por lo menos, compre al menos 2 Coca-Colas. ¿Qué estamos diciendo ahí? Ojo, al menos 2, compre como mínimo 2 Coca-Colas. Si compra si compra solo 2, todo bien. Y si compra más de 2, está pura vida. O sea, mínimo es la cantidad mínima y para arriba todo lo que se pueda. Siempre y cuando tenga sentido en el contexto del problema. Entonces, vamos a ver aquí. Recuerde que estos datos de acá no son personas. Estos datos de acá son las horas que tardaron en recorrer la ruta que dice ahí, que es de San Gerardo de Rivas hasta el Cerro Chivipó. Entonces, son 4 horas, 5 horas, así sucesivamente. Vamos, dice primero dice, al menos una persona por grupo. Vea que ahí no me especifican un grupo, es por grupo. Al menos una persona que logró completar perdón, el trayecto en 4 horas. Vamos con el grupo A. Y después con el grupo B. Bueno, en sí, realmente, como aquí tenemos que hablar de los dos grupos, no importa cuál de los dos trabajemos primero. Eso es no de menos. Pero siempre que hablemos de esta frase al menos, tenemos que fijarnos en el máximo o en el mínimo. Máximo o mínimo, siempre, siempre. Entonces, en esta oportunidad, dice que al menos una persona completó el trayecto en 4 horas por grupo. Entonces, obviamente aquí nos enfocaríamos en lo que es el mínimo. Ahí no, vea que ahí hay ya un 4, no nos dice que eso son 4 horas. 4 horas, pero si aparece un 4 es porque hubo por lo menos una persona. No podemos decir que no hubo personas y no podemos estipular que hubo solo una. En este dato del mínimo, que vea que para los dos grupos el mínimo sería 4, ese 4 lo que quiere decir es que sí, al menos una persona completó el trayecto en 4 horas. Si hay más, qué dicha, pero no puede haber menos, porque para que
para que esto tuviera sentido con menos, es que ni siquiera, ni siquiera tendríamos un número. un número. O sea, tendríamos un 0, básicamente. Entonces, en este caso, la primera es verdadera. ¿Estamos bien? Ok. ¿Se entendió? Sí, señor. Ok, vamos con la otra. Dice la otra. Al menos una persona del grupo B que para completar el trayecto necesitó más de 11 horas. Al menos hubo una persona, recuerden, mínimo o más. Eso estaría incorrecta, ¿cierto? Vamos a ver, yo no me lo sé. Dice en el grupo B, entonces solamente nos enfocamos en el grupo B. Aquí la cantidad máxima es 10, correcto. En el grupo B, el máximo es 10. O sea, lo más que se necesitó en el grupo B fueron 10 horas. Ujú. Y ahí dice que al menos una persona necesitó más de 11 horas. Y si lo máximo son 10 horas, sí, no tiene sentido hablar de que hay alguien con más de 11 horas. Entonces, esta pregunta de acá es falsa. ¿Estamos bien? Sí, señor. Entonces, por este caso, solo la primera es la correcta. Ahora vamos a ver, dice, la mayoría de las personas que duraron 7 horas o más, la mayoría de las personas duraron 7 horas más en completar el recorrido. Con certeza hubo una persona que logró completar el recorrido, logró completar el trayecto en 9 horas. La mayoría de las personas duraron 7 horas o más. Vamos a ver. Esto es a nivel de los dos grupos porque ya que no especifica ningún grupo. Ujú. Vamos a ver cómo es esto. Esto de aquí, el primer cuartil divide esto en 25. Aquí también en 25 y aquí también en 25. ¿Estamos bien? ¿Por Entonces, qué lo dividen en 25? el diagrama de caja está para que cada cuartil divida en 25. Ok. ¿Sí? Eso sí, por ejemplo, si yo tomo a partir de aquí, sí, así como está indicada la flecha, de ahí en adelante, estos dos juntos serían un 50%. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Ahora, si tomáramos estos dos, también sería el 50%. ¿Estamos bien? Los dos juntos. Ujú. Si tomáramos los tres juntos, 75%. ¿Estamos Ujú. bien? Sí, señor. Ok. Entonces vamos a ver acá. Dice, la mayoría de las personas duraron 7 horas o más en completar el recorrido. Vamos a ver. 7 horas o más. Aquí obviamente no vamos a saber el número de personas ni nada porque no tiene ninguna manera de saber cuántas personas hay. Y el diagrama de cajas es un resumen de los datos, ¿no? Ahí no vamos a encontrar eso. Observemos, vamos a ver en la primera caja, que esta caja, la del grupo A claramente, vea aquí los datos. Aquí tenemos de 7 horas para adelante hasta llegar al 13, ¿verdad? ¿Cierto? Ujú. Vea que está más extendida, esta caja está muy amplia, a partir del 7 para adelante. Entonces, ahora veamos la caja del grupo B, de 7 horas o más, hasta acá. De hecho, la caja aquí, podríamos interpretarlo hasta acá. ¿Estamos bien? Sí, señor. Entonces, vea aquí en el caso, véalo más fácil aquí, mucho más sencillo. Véalo aquí. Entre esta caja, entre estos dos números, ¿cuánta distancia hay? 2, ¿verdad? Sí, Aquí también hay 2, ¿cierto? señor. Y por aquí, obviamente, habría una distancia, ¿cierto? Ujú. Vea que aquí habría más gente, no sabemos, o sea, estamos, ese 2 y ese 1 es la distancia, ¿verdad? De las horas. Entonces, y veamos aquí que también es 1. Veamos a ver qué pasa en la de arriba.
De aquí a aquí, habrían 3. De aquí a aquí, es la resta de esto y esto, que sería 2, ¿verdad? Ujú. De aquí a aquí, sería esta distancia, que sería 3, ¿verdad? Sí, señor. Y esta distancia sigue siendo 1. ¿Estamos bien? Ujú. Y ahora, respecto aquí a 7 horas, vemos que hay un poquito más de distribución. Pues, si sumamos esto, 2, 3 y 1, son 6, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, habría, no, eso no son personas, claramente, son nada más la diferencia de los datos. Entonces, ahí habría mayor distributividad respecto a las 7, a las 6, a las 7, perdón, respecto a las 7, de 7 horas o más. Vea que aquí, respecto a acá, más bien como que se mantiene, ¿cierto? Ujú. Entonces, aquí está más equitativo, aquí está más repartido, si usted lo ve, bueno, a partir de aquí de las 7 horas, aquí hay 3, pero aquí como que hay la mitad, y si usted recuerda, aquí vamos a volver a poner, de aquí a aquí había 2, de aquí a aquí había 3, y aquí a aquí había 1. Entonces, si usted ve, esto es mucho mayor que esto, ¿cierto? Sí. Entonces, en el grupo A, sí hay más personas que ocuparon como dice, la mayoría de las personas ocupó más de 7 horas. Pero en el grupo B, ¿qué está pasando? No, está quedando como más bien igual, me explico. Sí, exacto. Entonces, por el tamaño de la caja y por el tamaño de esas diferencias. Entonces, en ese caso, en el grupo A sí está pasando esa situación, de que sí se ocupa más sí hubo gente que ocupó más tiempo, o sea, ocupó más de 7 horas. Pero en el grupo B usted vio que la distribución no funciona, entonces, esto de aquí es falsa. ¿Estamos bien? Tendría que funcionar en las dos, digamos. Es que como aquí no especifican una sola caja, un solo grupo, perdón, tiene que funcionar para las dos. Pero Digamos, si fuera de caso, digamos, no se podría, bueno, no, es que no son personas, entonces no digamos, se podría hacer una sumación, una sumativa del grupo no, A pues, con lo que pasó de 7. eso no podemos saberlo porque eso no son personas, son representadoras. Exacto. Ujú. Esa es la distribución de las horas. Esa es la distribución de las horas. Digamos, aquí lo único que uno puede afirmar, así como muy por encima de la cantidad de personas, es que en cada dato aquí hubo al menos una. Ujú. Es lo más que podemos saber del número de personas. Pero llegar a conocer el número de personas por este tipo de representación no es posible. Ok. Entonces ahí está. Vamos a ver, con certeza una persona por grupo que logró completar el trayecto en 9 horas. Sí, 9 horas. Entonces veamos aquí, ve que aquí está el 9, ¿cierto? Ujú. Que ahí está el 9, independientemente si eso es el cuartil 3 o el cuartil 2, o sea, la mediana, eso no es tanto el énfasis. El énfasis ahí es que si hay un dato que está mencionado en 9, como aquí, no es que ahí solo hubo una persona con 9. Como lo dije, aquí la frase al menos juega mucho. Entonces, como si hay un dato en 9, quiere decir, y en ambas cajas, independientemente de la parte que represente, ahí no importa los cuartiles ni la mediana, lo importante es que vea que ambas cajas tienen una representación de 9. Eso quiere decir que por lo menos hubo una persona ¿En que, cada grupo qué pasó? que hizo el trayecto en 9 horas. Entonces, esto de aquí es verdadero. ¿Estamos bien? Sí, señor. Y vamos a ver. Las distribuciones la última pregunta relacionada a eso. Las distribuciones de los datos sobre los tiempos que tardaron los caminantes en completar el trayecto muestran mayor variabilidad en el grupo A que en el grupo B. Ahorita vamos a explicar eso. En las distribuciones de los datos sobre los tiempos que tardaron ambos grupos en completar el trayecto, se percibe que B muestra un alto grado de simetría, mientras que el grupo B muestra el grupo A muestra una clara simetría positiva. Entonces ya le voy a explicar cada una de esas. Vamos primero con la parte 1. En la parte 1, ahí habla de mayor variabilidad. Mayor variabilidad. Para hablar de mayor variabilidad, primero hay que sacarlo para las dos cajas, porque ahí le piden, siempre es una caja respecto a la otra.
Hay muchas maneras de medirlo de la mayor variabilidad. Entonces, una es en cada caja, digamos, en cada grupo, en este caso grupo A, grupo B, podríamos sacar algo que se llama el recorrido, que se ve, el recorrido que se simboliza con R nada más, que es el dato máximo menos el dato mínimo. En ambos casos. Otra manera, ya que tenemos el diagrama de cajas, y eso es juega una importante, es el recorrido. Este tiene apellido. Intercuartílico, que es Sí. el cuartil 3 menos el Menos el cuartil 1. cuarto de 1. Ajá. Entonces, ¿cuál de las dos? Realmente la que usted quiera. Entonces, si quiere sacar las dos, con las dos y compararlas, ver si da lo mismo, funciona. Y si solo quiere sacar una, es suficiente. No tiene que sacar las dos. En el caso del diagrama de cajas, pues tenemos una gran ventaja porque vamos a tener obviamente el máximo y el mínimo y vamos a tener cuartil 1 y cuartil 3. Entonces, eso va a ayudar. Pero en este caso, en los diagramas de cajas, la ventaja es que siempre el trabajo está completo. El trabajo está completo. Por ejemplo, cuando vea la clase de la próxima, me refiero, los datos están completos. Cuando vea la clase de la próxima semana, hay ejercicios, estos no son diagramas de cajas, son cuadros de resumen estadístico, que básicamente resumen un diagrama de cajas. Ahí funciona igual, pero a veces uno desconoce un dato, entonces no puede usar cualquiera de los dos. En este caso, pues obviamente es más fácil, ¿verdad? Porque uno puede aprovecharse que tiene los dos. Entonces vamos a ver. Dice aquí, entonces vamos con el grupo A. Voy a hacerlo con ambas para que lo veamos. Recorrido. Entonces vamos a empezar primero con el recorrido. Máximo de A, 13. Menos el mínimo de A, que era 4, ¿verdad? 4. Este recorrido nos da 9. Ahora el grupo B. El máximo del grupo B era 10. Y el mínimo es 4. Y el mínimo 4. Eso es 6. Ajá. Entonces, el grupo a mayor recorrido, grupo A, perdón, a mayor recorrido, mayor variabilidad. El grupo A es mayor que el grupo B. El grupo A tiene mayor variabilidad. Mayor variabilidad. Entonces vamos a ver qué dice. ¿Qué decía? Que sí. Que los del grupo A muestran mayor variabilidad que con el B. Pareciera que sí, ¿verdad? Ok, realmente mayor variabilidad se refiere a que duraron más tiempo en el No, no, no. recorrido. No, esa variabilidad es que los datos son más variantes. No se refiere a que duraron más. Ok. No, eso no tiene nada que ver. O sea, mayor variabilidad es cómo varían los datos, cómo están variando los datos, cómo varían los datos. No es una relación de que si hubo más recorrido, o duraron más, no, es simplemente cómo están distribuidos los datos. Ok. ¿Okay? Ahora veámoslo con el recorrido intercuartílico, que generalmente se simboliza así. Vamos con el grupo A para que, entonces, tiene que darnos exactamente igual. Entonces, recorrido intercuartílico, aquí sería, entonces, vamos a ver, cuartil 3 del grupo A sería 12. Menos cuartil 1, que sería 7, el grupo A, ¿verdad? Ujú. Y este nos da 5. En el grupo B, el cuartil 3 era 19, perdón. 9. Menos el cuartil 1, que era 5. Que eso da 4. Y vea que está
sucediendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, A tiene mayor variabilidad. No es necesario hacer los dos. No es necesario hacer los dos. Pero dice, aprovechando que es un diagrama de caja y tengo ambos datos, los del recorrido intercuartílico, entonces quise demostrar los dos para que vea que funciona. ¿Estamos bien? Ujú. Para sacar las dudas, digamos. Exactamente. Dos maneras de hacerlo. Esto es verdadero, entonces, porque eso es lo que decía la afirmación A, ¿verdad? Y la primera Ujú. afirmación. Ahora bien, hay una tercera medida, pero una tercera manera de hacerlo, pero la tercera manera es más que todo cuando tenemos los datos en un cuadro de resumen, de estadístico, que es con algo que se llama la desviación estándar. Ujú. Es un dato que generalmente lo proporcionan. Ese no va a ser posible en los diagramas de caja. Los diagramas de caja nunca me van a mencionar la desviación estándar. Son en los ejercicios como te digo, como los de la semana pasada, que ahí sí hablan de desviación estándar. En Ok. estos no. Ahora vamos a ver aquí. Distribuciones, en las distribuciones sobre los datos, sobre los tiempos que tardaron ambos grupos en completar el trayecto, se percibe que el grupo B muestra un alto grado de simetría. Ya voy a explicar qué es eso. Mientras que los del grupo A, este, hay una clara asimetría positiva. Vamos a ver qué es esto. Esto se clasifica en 3 y eso va a depender del grupo. Hay que hacerlo por grupito, porque lo que yo haga en el grupo A no influye en el grupo B, pero vamos a hacer un resumencito de qué es lo que hace uno. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá. Entonces, vamos a ver. Si hablamos de simetría, que diga alto grado de simetría, lo mismo que decir solo simetría. Es hacer esto, es lo siguiente. Vamos a hacer una comparación de el cuartil 3 restándole la mediana, y esa resta tiene que ser igual al cuartil 3, a la mediana, perdón, a la mediana menos el cuartil 1, esa resta. Si queremos decir que tiene que tiene simetría. Ahora bien, si queremos decir que tiene asimetría negativa, básicamente es con las mismas restas, pero tiene que cumplir cuartil 3 igual, menos mediana. Aquí tiene que cumplir que este simbolito significa menor Ujú. que la mediana, menos el cuartil 1. Y finalmente lo que sería asimetría positiva es, un momento, sería las mismas restas, ya que las restas no cambian, solamente que ahora aquí esa primera resta tiene que ser mayor que la otra resta. Entonces, y eso se saca por grupo porque obviamente está establecido por grupo, ¿verdad? Okay. Entonces, vamos con la del grupo B, que la del grupo B dice que tiene que tener un alto grado de simetría. Un alto grado de simetría es lo mismo que decir que tiene simetría. Entonces, vamos a hacer la primera resta, que sería cuartil 3 menos cuartil 1. Perdón. Cuarto 3 menos mediana, más bien, ¿no? Sí, cuartil 3 menos mediano. El grupo B. Cuartil 3 menos mediana, que la mediana se acostumbra a simbolizar así. Cuartil 3 nos da 9, era 9 y la mediana es 7. 9 menos 7 es 2. Ahora, comparado con estos, la mediana menos el cuartil 1.
mediana sigue siendo 7 y el cuartil 1 ahora es 5. Y esto es 2. Claramente estos dos resultados son iguales, ¿verdad? Asimétricos. Exactamente. El grupo B tiene simetría o alto grado de simetría, es lo mismo. O sea, Ujú. esa palabra alto grado es alto, es simplemente para llegar a confundir, porque lo leen y, me están diciendo otra cosa. No, es simplemente lo mismo. ¿Está bien? Sí. Y el grupo A, vamos a ver. Entonces, la primera parte que dice que el grupo B tiene alto grado de simetría se cumple, pero tenemos que llegar a ver si se cumple el grupo A para poder llegar a la misma respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Ok. A ver, no, llegar a la misma respuesta, no, para llegar a que la respuesta es verdadera. Entonces, grupo A, cuartil 3 es 12 menos, menos la mediana que es 9. Es grupo A, perdón. Cuartil 3, se me olvidó el dato, es 12 y la mediana es 9. 12. Sí. Que eso sería 3. Comparado con la mediana menos el cuartil 1. La mediana sigue siendo 9, pero el cuartil 1 en este caso, en el grupo A, 9 menos es 7. 7. Es 7. Menos 7. Esto es 2. Entonces vea que esta de acá le está ganando a esta, que es cuando queremos que el grupo A tenga Ajá. asimetría positiva. Y según el enunciado, el grupo A tiene asimetría positiva, entonces se cumple las dos. Tienen que cumplirse las dos, ¿verdad? Entonces, para que pueda ser Sí, verdadero señor. todo. Entonces, en este caso, ambas son verdaderas. ¿Se entendió? Sí, señor. Vea que aquí son, Realmente este tema no es tan complicado. ¿no? Digamos, aquí lo complicadillo son como las primeras preguntas, que son de interpretación. Aquí no hay sí existen, porque de hecho en las otras preguntas sí vienen, pero aquí no hay un ejercicio que habla de porcentajes. Los porcentajes no son difíciles, pero hay que leerlos con mucho cuidado, porque juegan mucho con esa palabra, al menos, y ese es Ajá. el juego clave. Pero bueno, estas son esas preguntitas, después vamos a hacer de estas. Entonces ahora lo vamos a ver, que estas son diferentes. Vamos a ver algo parecido a lo que acabamos de hacer. Vea, por ejemplo, este diagramilla de cajas. Vaya leyéndolo, yo ya regreso, voy a ir al baño un momentito y vengo a explicar. Ok. Ok, sigamos, dice así. Para contestar los índices 49, 50, 51, este es del examen del 2020. El siguiente diagrama resume los tiempos de espera en minutos después de ordenar los alimentos entre restaurantes para una misma cadena. La medición de los tiempos de espera en cada restaurante se realizó durante 5 horas continuas. Además, considere que el tiempo ideal de espera debe ser menor o igual a 8 minutos. Entonces ahí nos dan los diagramillas, en este caso son 3 datos, 3 grupitos, un restaurante 1, 2 y 3. Entonces, para nosotros, vamos a ver qué nos propone el primer ítem. Dice así, al menos un 50% de los datos de espera, de espera en el restaurante 1 se ubica entre 8 y 10 minutos. Al menos la mitad de los tiempos de espera en los restaurantes 2 y 3 fueron menores o iguales a 8 minutos. Entonces vamos a ver, en la primera afirmación. Entonces, ubiquémonos aquí con los datos para el restaurante 1. Mínimo, aquí está la primera parte, cuartil 1. Aquí sería la mediana, Ujú. aquí el cuartil 3 y aquí el máximo. ¿Vamos bien? Sí, señor. Ok. Entonces, dice que al menos un 50% de los datos se ubican de los tiempos, perdón, de espera en el restaurante 1 se ubica entre 8 y 10. Al menos un 50%. Vamos a ver, recuerde que los datos, el cuartil 1, la mediana y el cuartil 3 van de 25 en 25, ¿verdad? Ujú. Recuerde esto, al menos un 50%. Entonces, Mínimo el 50% tiene sí, que ser entre eso. si hay más, no importa.
Entonces, de aquí a aquí es la primera distribución, ¿verdad? Que dijimos que Ajá. son 25%. ¿Estamos bien? Cada dato son 25%. Digamos, todo, vamos a recordarlo del ejemplo anterior. Aquí es 25, 25, 25, ¿verdad? Ajá. Si hablo de acá para acá, digamos, de la mediana para adelante, ya eso abarca 50, ¿verdad? Ujú. Si hablo de acá para atrás, hablo del 50 también. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, vamos a ver aquí, entonces nuestra primera oración. Dice que al menos un 50% de los datos, de los tiempos de espera, perdón, en el restaurante 1 se ubica entre 8 y 10 minutos. Esta franja de 8 a 10 minutos. ¿Estamos bien? Sí, señor. Ahí, ¿cuál es el problema? Que ahí estaríamos hablando del 25%, ¿cierto? Mm, no sería el 50. Ah, sí, perdón, del 50, disculpe, sí, del 50, porque Sí, estamos digamos, en esta franja. Entonces, y sí, lo ubicamos entre 8 y 10, ¿verdad? sí, Entonces, esta primera es es verdadera. correcto. Ve ahora ahí, al menos la mitad de los tiempos de espera en los restaurantes 2 y 3 fueron menores o iguales a 8. La mitad, yo creo que la mitad está muy clara que estamos hablando del 50%, ¿verdad? Ajá. Entonces, menores a 8 minutos. Vamos a ver aquí, ubicamos los datos para esos dos diagramillas. Entonces sería mínimo, cuartil 1, mediana, cuartil 2 y cuartil 3, perdón, y máximo. Aquí sería mínimo, cuartil 1, mediana, cuartil 3 y máximo. Dice que al menos el 50% de los datos del restaurante, de los tiempos de espera del restaurante 2 y 3 fueron de 8 minutos, menores o iguales a 8 minutos. Sería de acá para atrás, ¿verdad? Ajá. Y sí, porque recuerde que para aquí está el 50%, ¿estamos de acuerdo? Sí, exacto. Y vea que son tiempos 8 minutos o menos, ¿verdad? Ajá. También es verdadero. En este caso, ambas son verdaderas. ¿Estamos bien? Sí, señor. Ok. Vamos a ver, dice así. Este era para las 49, 50, 50. Entonces voy con las 50. Dice, entre los tres restaurantes, el menor tiempo de fuera fue el menor tiempo de espera fue el mismo. 2, al menos una persona tuvo que esperar 10 minutos después de ordenar los alimentos en el restaurante 3. Vamos, aquí es con vea que dice el menor tiempo. Yo creo que esto es muy claro que tiene que ser el mínimo, ¿verdad? Ajá. Entonces, restaurante 1, restaurante 2 y restaurante 3. Y no, vea que todos tienen el mismo mínimo, ¿verdad? Todos tienen el mínimo en 6. Entonces dice que el menor tiempo de fuera fue el mismo, sí. Todos tienen el mismo mínimo. Entonces, esto es verdadero. Dice ahí, al menos una persona tuvo que esperar 10 minutos después de ordenar los alimentos en el restaurante 3. Entonces, esperar 10 minutos. Aquí, ese sería el máximo. Vea que aparte viene la frase al menos, ¿verdad? Recuerde que Ujú. cada vez que venga al menos, y que obviamente no estamos hablando de porcentajes, vamos a estar hablando de este máximo y mínimo. Y sí, efectivamente hay un máximo. Entonces, no quiere decir que hay 10 personas, no. Que ese fue el tiempo máximo que hubo que esperar. 10 minutos en el restaurante 3, porque es el restaurante 3. ¿Cuántos datos hay en ese dato 10? No sabemos cuántas personas, pero de fijo hay por lo menos una. Entonces, esta segunda, Exacto. verdadera. ¿Estamos bien? Sí, señor. Ok. Dice, ahora sí, al menos un 25% de espera en el restaurante 2 fueron superiores o iguales que 10 minutos. Entre los máximos tiempos de espera entre los dos clientes de cada uno de los restaurantes, el menor de ellos se presentó en el restaurante 10. 3, perdón. Les dice, la primera, al menos un 25% de los tiempos de espera en el restaurante 2 fueron superiores
o iguales que 10. Restaurante 2. Entonces, en el restaurante 2 dice que el 25% de los tiempos de espera en el restaurante 2 fueron superiores o iguales a 10. Superiores o iguales a 10. Aquí estamos en el cuartil 3, ¿verdad? Eso es el 25%. Ajá, 25%. Y vea que sí, vamos de 10 para arriba, ¿cierto? Ajá. Entonces, esta primera es verdadera. Vea que eso es de fijarse mucho en el dibujito. El dibujito es lo que le va dando guía a uno. Y ahora dice, entre los máximos tiempos, vea que aquí yo creo que la palabra sobra, pero es bueno. Máximos tiempos de espera entre dos clientes de cada uno de los restaurantes. No es que está diciendo que hubo 2 clientes, todas nada más para hablar de clientes, punto. El menor de ellos fue el restaurante 3, entonces vamos a ver, vamos a sacar el máximo de cada uno. Máximo del restaurante 1 fue 12. Máximo del restaurante 2 fue también 12. Y máximo, perdón, del restaurante 3 más bien fue 10. Y dice que el menor tiempo de espera fue el del restaurante 3. Entonces, de esos tiempos máximos, el menor que se presenta está en el restaurante 3. Y efectivamente, ¿verdad? Ujú. Ambas son verdaderas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí. Esto lo vamos a ver después. Vamos con algo relacionado. Uno último relacionado acá. Dice así. Para responder los ítems 49, 50 y 51, el siguiente diagrama resume las calificaciones dadas durante el primer semestre a 2 hoteles A y B por parte de sus clientes en una página especializada. En ella las calificaciones se registran del 1 al 10. Las calificaciones de 3 o menos se consideran una pésima experiencia por parte del cliente y por el contrario, un 10 significa una excelente experiencia. Además, para optar por una estrella en la página, los hoteles deben tener al menos un 50% de sus calificaciones iguales o mayores que 6. Entonces, ahí está el diagramilla. Vamos a ver. O sea que ahí está muy marcado lo del máximo, el mínimo, cuartil 1, cuartil 2 y la mediana. Entonces, no hay como que mucho que hacer en el sentido de pensar. Vamos a ver. Dice, solo el hotel A cumple las condiciones para una estrella en la página. Concentrarse al hotel A, al menos un cliente tiene una calificación de 6. Vamos a ver aquí. Recuerde que para que tengamos para tener una estrella necesitamos que el 50% de las calificaciones sean mayores o iguales que 6. Entonces, recuerde que el 50% empieza en la mediana. Entonces, sí, tenemos efectivamente un 50% de las calificaciones mayores o iguales a 6. ¿Estamos bien? Sí, señor. Y ahora, vea que solo en las primeras afirmaciones solo habla del hotel A. Entonces, nos enfocamos solo en el hotel A. Con certeza, en el hotel A, al menos un cliente dio una calificación de 6. De esto es muy fácil, porque si está en la mediana, ahí está el dato de 6. Recuerde que no es que ahí son 6 personas, esa es la calificación. Pero si existe ese dato, es que por lo menos hay una. Entonces también es. Ajá. Ambas son verdaderas. ¿Estamos bien? Sí, señor. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Dice, al menos el 25% de los clientes de ambos hoteles calificaron de pésima la experiencia. Con certeza hubo al menos un cliente, pero en cada hotel que consideró excelente la experiencia. 25% en ambos hoteles calificaron de pésima la experiencia. Vamos a ver. Recuerde que para que se llame pésima experiencia es 3 o menos. Ajá. Entonces, aquí tenemos esto. Esto también es 25% para atrás. O sea, también se vale para atrás. Y sí, en el hotel A, recuerde que es en ambos hoteles, ¿verdad? Sí. En el hotel A sí hay al menos un 25% calificó el hotel con 3 o menos, ¿de acuerdo? Y en el hotel 2, con mucho más razón, ¿verdad? Ajá. En el hotel B. Entonces, esta primera es verdadera.
Porque aquí vea que es menores a, recuerde que tiene que ser menor o igual a 3. Y si ya hay 2, ya es 2, obviamente es menor que 3, ¿verdad? Ajá. Ok. Y dice, con certeza hubo un cliente que en cada hotel que considero excelente la experiencia. Recuerde que al menos es hablar de máximo o mínimo. Ujú. En este caso, no, ya que dice que calificó de excelente, es cuando se da un 10. Ajá. Y es de, en ambos hoteles Hay un 10. hay una calificación máxima de 10, que por lo menos lo dio un cliente, entonces también es verdadera. Pero, ¿estamos bien? Sí, señor. Dice, pregunta 51. La peor calificación dada por un cliente se suscitó en el B. La peor, obviamente, tendría que ser la mínima. Vamos a ver, grupo A, hotel A, perdón, y hotel B. Hotel A, la calificación mínima fue un 2. Y en el hotel B, la calificación mínima fue un 1. Entonces, sí, en el B, efectivamente, la peor calificación se dio en el B. Y con base en las calificaciones de los clientes, es correcto afirmar que el mejor hotel es el A. Eso que del mejor o el peor se saca con lo del recorrido, lo que le enseñé ahora, porque es lo mismo que hablar de mayor variabilidad. Entonces, lo del recorrido, vamos con el hotel A. Recordemos que era máximo menos mínimo. Entonces, máximo sería 10, mínimo, ya te lo tenemos, que era 2. Esto es 8. Ajá. Y en el hotel B, máximo menos mínimo. El mínimo del hotel B era 1 y el máximo fue 9. El mínimo fue 1 y el máximo fue 10, ¿verdad? Ajá. 10 menos 1 es 9. Vea que este está dando mayor, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿y quién es el hotel B? Tiene mayor variabilidad, va a tener mejor calificación, entonces más bien es falso porque dice que es el hotel A, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, solo la primera es verdad. ¿Estamos bien? Sí, señor. Ok, eso serían las primeras preguntas de esta parte. Okay. Así es, cuando ya hagamos la parte cuando usted vea la clase, va a ver que va a hablar mucho de esto del 50%, 25%, todo eso. Eso le va a ayudar mucho a entender esto. Esto le va a ayudar a entender lo de la clase anterior. Entonces, ahí para que cuando tenga chance lo repase. Entonces, vamos a hacer el receso ahorita, volvemos a las 9:20 y venimos a ver la segunda parte de la clase. Ok, profe. Bueno, sigamos, Juanjo. Vamos a seguir con algunos problemas que llaman problemas de variabilidad relativa. Son con dos formulitas ahí, dependiendo de lo que nos pregunten. La información puede ser agrupada así como está por ahí en cuadritos, o bien podría ya estar más resumida, pero eso va a depender del ejercicio. Ahí veremos las diferentes variantes que puede haber de estos ejercicios. Entonces, para que lo tengamos presente. Entonces, dice la primera, esta información que es para responder a las preguntas de las 51 y las 52, perdón, y 53. Dice así la primera, o la información general. Los siguientes datos, la siguiente tabla, bueno, muestra información relacionada con tiempos alcanzados en una competencia de 3.000 metros con obstáculos para la rama juvenil de mujeres dividida en 4 categorías. Además, se ofrece el tiempo en segundos realizado por 4 participantes, una de cada categoría. Entonces, ahí están los datos. Vea que una columna es de la categoría, otra es el promedio del grupo, la desviación estándar, la corredora y lo que es el tiempo en segundos. Dice así, el tiempo promedio que presenta menor variabilidad corresponde a la categoría. Entonces, esto se calcula de la siguiente manera. Tengo que calcularlo, vea que primero por categoría, porque hay que tener cuidadito después si nos piden, por ejemplo, por individuo, porque como hay, que sería por corredora en este Ajá. caso.
eso hay que leerlo mucho, hay que tener mucho cuidado porque eso, dependiendo que nos pregunten, el planteamiento es diferente. Entonces, y la interpretación también hay que tenerle cuidado. Entonces hay que tenerle ahí, un momento. Entonces hay que tener ahí cuidadito nada más con lo que nos pida. Entonces vamos a ver acá. Entonces, esto se calcula con una cuestión que se llama coeficiente de variación. Coeficiente de variación se usa cuando nos preguntan a nivel general. Cuando nos preguntan a nivel de personas, digamos aquí que son corredoras, es diferente. Coeficiente de variación es la desviación estándar, que es esta de por acá, que generalmente se abrevia así, dividido por el promedio. En algunas ocasiones al promedio se le llama media aritmética, es lo mismo, simplemente es otro nombre. Entre el promedio, que lo vamos a abreviar así, multiplicado por 100. Pero, repito, se hace por categoría. Entonces, aquí entra el promedio del grupo. Y si fuera con corredor hay que tener cuidado porque ahí lo veremos ahí cómo se hace. Entonces, vamos a sacarlo. Vamos a ver, categoría E. Sería desviación estándar 1.2 dividido entre 10, que es el promedio, multiplicado por 100. Entonces, hacemos eso en la calculadora. Ahí, eso de la calculadora no explico mucho porque simplemente es una operación. No estamos resolviendo ecuaciones ni nada por el estilo, ¿verdad? Ajá. 1.2 1.2 dividido por 10 multiplicado por 100 y esto nos da 12. Hacemos la categoría F, que sería 1.3, que es la desviación estándar entre el promedio, que en este caso el promedio es 12, multiplicado por 100. Entonces vamos a ver cómo nos va con este. Este es 10.83. Siempre, cuando son decimales, siempre a 2 decimales, perdón. Siempre a 2 decimales. Entonces, para que lo sepa. ¿Estamos bien por aquí, Juanjo? Ahora hacemos la categoría G, que sería 1.6 dividido entre 12 por 100. Entonces, 1.6 dividido entre 12 por 100, que nos da 13.3, 33, perdón. Y la categoría H, que sería 1.8 dividido, perdón, entre 13 por 100. Entonces, 1.8 dividido entre 13 por 100, que sería 13.84. Vea que hay que tener cuidado, por eso es que se maneja 2 decimales, porque hay gente que solo no utiliza decimales, o solo utiliza 1. Vea que, por ejemplo, la última categoría y la anterior, si lo hubiéramos sin decimales, hubiera quedado igual, ¿verdad? Sí. Y entonces eso nos hubiera podido llegar a confundir, entonces hay que tener cuidadillo ahí. ¿Estamos bien? Sí, señor. Ahora, ¿qué nos preguntan? Por la que tiene menor variabilidad. Entonces, menor variabilidad, obviamente, ¿qué sería? La que tenga menor dato, la que tenga menor. En Sería este F. caso, ¿quién sería? F. F, correcto. ¿Estamos bien? Sí, señor. Ahora bien, entonces, en este caso, eso se hace con coeficiente de variación, porque eso para que quede más claro, esto es como a nivel grupal. A nivel grupal. Ahora bien, ¿cómo nos lo pueden preguntar a nivel individual? Por ejemplo, con la siguiente pregunta. Dice, con referencia a sus categorías, es correcto afirmar que Yuri obtuvo una mejor posición relativa que Flor. Y segunda pregunta,
con referencia a sus propias categorías, es correcto afirmar que Ruth obtuvo una mejor posición relativa que Gina. Entonces, ahí hay que tener más cuidadillo. ¿Cómo es? Esto es, vea que ya es entre personas. Entonces, esto de aquí se hace con algo que se llama la posición relativa. Posición relativa. La posición relativa es cuando ya empezamos a, aunque sean de diferentes categorías, tiene que ser con, ya con personas. Vea que ya aquí hablamos de Yuri, Flor, Gina y Ruth, ¿cierto? Entonces, y vea que aquí está vea, la frase, mejor posición relativa. Y siempre es comparado entre dos personas o dos objetos, y que el caso es que todo esto fuera objetos. Entonces, la posición relativa, esta es la formulita. Es el dato, vamos a poner un color diferente para que no es que se confunda, sino para que quede llamativo. Va a ser el dato menos el promedio dividido por la desviación estándar. Que recuerde que la desviación estándar dijimos que le íbamos a simbolizar con esta de acá. ¿Estamos bien? Entonces, vamos a proceder básicamente parecido, pero ahora por persona. Entonces, vamos primero a hacerlo para Yuri. Entonces, Yuri sería, el dato se refiere al dato de Yuri, que sería 10. Ajá. Menos el promedio de la categoría de Yuri, claramente, que sería 10. Entre la desviación estándar, que obviamente es 1.2. Cosas aquí importantes, puede dar 0, puede dar negativo, puede dar positivo, no hay ninguna restricción. ¿Estamos bien? Y esto nos va a dar 0, Ok. nos va a dar 0. ¿Estamos bien? Ahorita hay que darle interpretación a eso, pero primero enfoquémonos en calcular todo. Mejor posición relativa, ahora es Flor, perdón. Vamos con Flor. Flor sería su dato, que sería 11, menos el promedio entre la desviación estándar, que sería 1.3. Vamos a ver cuánto nos da Flor. Nos da menos 0,76. Ahorita nos preocupamos por interpretar eso. Vamos a sacar todos de una vez. Ahora voy con Ruth. Ruth sería 13, que es su tiempo, menos su promedio, que es 12, o el promedio de su categoría, entre 1.6, que es la desviación estándar. Entonces, Ruth sería, vamos a ver, 0.625. Ahí le apunto los 3 decimales porque solo dio 3 decimales, no dio un montón como anteriormente daban otros. Y Gina, sí, Gina, no, más bien esa era Gina, disculpa, esa era Gina, porque Ruth es 13 menos, ahí está aquí. Vamos a ver. Esta era Gina y ahora sí Ruth. Profe, Ajá. si yo ahorita introduzco esto en la calculadora, digamos, me da como fracción la respuesta. Bueno, lo pasas con decimales con esta tecla. Para pasarlo a decimales. Está por encima de la tecla del y la tecla C. Ok, ok. Gracias. Ok, entonces en el caso de Ruth, ahora sí, que Ruth es 13 menos 13 sobre la desviación estándar, 1.8, pero esto me vuelve a dar 0. Entonces, esto más bien era la de Gina y esto es la de Ruth, que dio 0. ¿Estamos bien? Ahora bien, vamos una por una.
Dice, con referencia a sus propias categorías, afirmar que Yuri obtuvo una mejor posición relativa que Flor. Vea que Yuri obtuvo 0, pero Flor obtuvo menos 0,76. El menos quiere decir que fue más bien para abajo. Y de 0 para arriba todo es mejor. Uno diría, pero dio 0. Es que vamos a ver, no es 0 de tiempos, no es 0 de promedio, no, es un 0 de una posición. Ajá. Entonces, al estar en negativo, eso más bien lo tira a ser peor. Al estar positivo, lo tira a ser mejor. Y al ser 0, no es que es mejor ni mejor ni peor. Digamos, al estar 0 es como estar en el punto medio, pero es mejor, no estamos en la parte negativa, entonces no estaríamos en nada que en la parte peor. Estamos mucho mejor ubicados, ¿me explico? Ujú. Entonces dice que Oyorio tuvo una mejor posición relativa que Flor. Sí, sí, vea que la de Flor es negativa, entonces esta es verdadera. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Ahora, con referencia a sus propias categorías, es correcto afirmar que Ruth obtuvo una mejor posición relativa que Gina. Aquí más bien vea lo que pasa. Gina es mucho mayor, porque es mayor que 0, no Ujú. importa que sean decimales. Entonces, está por encima de lo... Es, digamos, vamos a ver, es ser positivo y entre más arriba esté, quiere decir que está por encima del promedio. Ujú. Al ser negativo es estar debajo del promedio, y cuando es 0 es estar exactamente en el promedio. Para ser mejor es estar arriba del promedio, o ser igual al... En el caso de ahí, para ser mejor, en el caso anterior, ser igual al promedio porque uno era negativo, porque negativo más bien es tirar hacia abajo, ¿me explico? Entonces, dice, Ruth obtuvo una mejor posición que Gina, mentira, porque Gina está está arriba del promedio, entonces esta es Ajá. falsa. ¿Estamos bien? Sí, señor. Entonces vea que hay que tener cuidadillo ahí nada más. Okay. Esas son esas dos preguntitas. Vamos aquí con otras dos parecidas. Entonces dice así, para responder los ítems 52, 53, considere la siguiente información. Se tienen los siguientes datos relacionados con los puntajes obtenidos de los equipos participantes en el torneo de verano en los campeonatos de fútbol primera, segunda y tercera división, así como los puntajes obtenidos por algunos equipos. División del campeonato, ahí está, primera, segunda y tercera división, puntaje promedio de los equipos, desviación estándar, y aquí está por equipos. Un equipo de primera, un equipo de segunda y un equipo de tercera, con sus puntajes obtenidos. Dice, los datos referidos al torneo de tercera división son relativamente más variables que los datos del torneo de segunda división. Los datos de los datos referidos al torneo de primera división son relativamente más variables de los datos del torneo de segunda división. Observe que no me están hablando de equipos, están hablando de las divisiones. Entonces, es a nivel general. Esto es otra vez con el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación, recordemos que lo definimos allá arriba hace un ratito, como desviación estándar entre promedio por 100. Entonces vamos a hacer aquí lo mismo. Desviación estándar entre promedio por 100. Entonces, vamos con la primera división. Primera división. Su dato sería 6.0 o 6, bueno, podemos poner entre 32, que es el promedio, por 100. Y esto nos va a dar, vamos a ver, 18,75. Y esto es un porcentaje, entonces le ponemos por ciento. Vamos con segunda división, que sería 6.5, pero me fui muy abajo. 6.5 dividido entre 36 multiplicado por 100. Y este nos da 18.05. vea que hay que tener cuidado, por eso son los decimales tan importantes. Y en tercera división, vamos a ver, sería 5.0 entre 28%.
17,85. ¿Estamos bien? Ujú. Ahora bien, Sí, señor. vamos con la pregunta A, con la proposición A, perdón. La primera proposición. Los referidos al torneo de tercera división son relativamente más variables que los datos del torneo de la segunda división. Ojo, ahora hablamos de más variables. Tiene que ser el dato mayor. Los de tercera división dieron 17,85. Los de segunda dieron 18,05. Entre más Esa es grande, falsa. Entonces. exactamente, porque entre más grande, más variable. Y más bien aquí los de tercera son más pequeños. ¿Estamos bien? Ujú. Ahora vamos con acá. Los datos referidos al torneo de primera edición son relativamente, ojo a la palabra, que aquí es por eso es que usamos coeficiente de variación, relativamente, los de primera había dado 18,75 respecto a los datos del torneo de segunda división, que era 18,05. Vea que si lo Ajá. hubiéramos dejado solo en 18, o sea, sin usar decimales, obviamente eso Hubiera quedado igual. hubiera quedado igual usted si no sabemos este pequeño detalle de los decimales, uno pensaría que hubiera sido Falso. falso, ¿verdad? Pero vea que con los decimales, entre más, vea que no, es más grande 18,75 que 18,05. Y, Ajá. y están preguntando por más variables. Entonces esta es verdadera. Entonces en este caso solo la segunda. ¿Estamos bien? Sí, señor. Okay. Voy a traerme los datos porque no quiero estar subiendo, entonces voy a traerme estos datos. Vamos a ver. Dice así, de acuerdo con la posición relativa en sus respectivos campeonatos, el equipo P supera al equipo S. O sea, tiene mejor posición relativa. Oye, porque dice supera, ¿verdad? Ajá. Considerando la posición relativa de cada uno de los equipos respecto a campeonatos, el equipo T es el de mayor posición, el mejor posicionado. Vamos a ver aquí. Entonces, posición relativa. Según lo que definimos acá arriba, la posición relativa es dato menos promedio entre desviación estándar. Entonces, vamos a ver cómo nos va aquí. Posición relativa. Dato. Vea que ya aquí es cuando empezamos a comparar de manera individual. Dato menos promedio sobre desviación, sobre desviación estándar. Entonces vamos con el equipo P. Equipo P sería, el dato sería el puntaje de él. 46. Menos el promedio, el puntaje promedio, que sería 32. Entre la desviación estándar, que es 6. Vamos a ver. 2,3. Vamos a ver. $2,33. Usemos dos decimales. Ajá. Aunque es el mismo decimal, pero usémoslo. Equipo Q, perdón, sería 47, que es su puntaje, menos el promedio, es 36, entre 6.05. 6.5, perdón. Que esto sería 1,69. Y finalmente, el equipo de T sería 42 menos 28 entre 5.0. Que es 2.6. 2.8, perdón. ¿Estamos bien? Ajá. Ahora, vamos a ponerle un 0 aquí, porque 2.8, 2.80 es lo mismo para manejar dos decimales, ¿de acuerdo? Ok. Vamos a ver las proposiciones. Dice que, de acuerdo a la posición relativa de sus respectivos equipos, el equipo P supera al equipo S. El equipo P, 2,33. El equipo S, 1,69. Claramente lo supera, ¿cierto? Sí. Entonces es verdadera. Ahora, el equipo T, bueno, considerando la posición relativa de cada uno de los equipos respecto a sus campeonatos, T
el T es el equipo mejor posicionado. Sí, claro, vea que dio mayor, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, esta es verdadera, ambas son verdaderas. ¿Estamos bien? sí, señor. Y vamos con esta. Es ya parecido, dice, de acuerdo con los datos de la, considere la siguiente información. La siguiente tabla muestra la desviación estándar y el promedio de artículos vendidos por una semana en 4 sucursales. Además, la cantidad de ventas de esos artículos por los agentes de cada sucursal. Ahí está la tabla, dice, la sucursal que presenta menor variabilidad relativa en las ventas de artículos corresponde a, eso es como es por tienda, tiene que ser coeficiente de variación, que vamos a abreviar así, ¿verdad? ¿Estamos bien? Ujú. Entonces, coeficiente de variación, recordemos que era desviación estándar entre promedio por 100. Vamos a ver qué se me hizo. Aquí está. Entonces, desviación estándar entre promedio por 100. Vamos a hacerlo por tienda. Tienda M. 5 entre 36 por 100. Gracias. 13,88. Ajá, 13,88. Ahora tienda N. Sería 5, casualmente, no porque tenga que ser igual, por 40, entre 45, perdón. 11,11. Vamos a ver. 11,11, sí. Esos son porcentajes, entonces podemos poner porcentajes ahí. Lo mismo. Tienda P 10 entre 50 por 100. 20. Uh-huh. Y la tienda T sería 3 entre 24 por 100. 12,5. 12,5. Ahora, para buscar la menor, es la que haya dado menor. En este caso, ¿cuál? N. N. Esta sería la correcta. ¿Estamos bien? Ujú. Y ahora, de acuerdo con, perdón, de los agentes vendedores, el que presenta mejor posición relativa con respecto a los agentes de su propia, a los otros agentes que de su clientes pertenece a, esto es la posición relativa. Es con la cantidad de artículos vendidos, porque eso es lo que vende cada agente. Posición relativa, recordemos, es dato Dato. menos promedio entre desviación estándar. Entonces, dato menos promedio sobre desviación estándar. Vamos con los agentes de la tienda M. Sería dato 40 menos promedio, que es 36 entre 5. 0,8. Vamos a ver. Muy bien. Ahora bien, sería los de la tienda N, que sería 50 menos 5 entre desviación estándar, que No, es 50 menos 45. sí, 50 menos 45, perdón, que es el promedio. 1. Muy bien. Vamos ahora con los de la tienda P, que sería 30 menos 50 entre, en este caso, la desviación estándar es 10. Menos 2. Muy bien. Y finalmente, los de la tienda T, 28 menos 24 entre 3. Este,
¿Cuánto? 1,33. Ajá. Entonces, entre más alto, mejor posición tiene, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, y es la mejor posición. ¿Quién sería aquí? Este sería N. Ajá, la tienda No, N. mentira, sería T. ¿Por qué T? Si dio negativo. Ah, No, no, no dio no da negativo. negativo, mentira. No, sí, sí, no es negativo. Es 1,33 positivo. Yo que no sé Ajá. por qué puse negativo. Sería T, correcto. Entonces, ahí estaríamos. ¿Estamos bien? Sí, señor. Ok. Con eso hemos terminado la parte de la materia que teníamos programado para esta semana. Vamos a tomar otro recesito y venimos a hacer voy a venir a hacer unos ejercicios de repaso de algunos temitas viejos, ¿de acuerdo? Está bien. Entonces, tómese de aquí a las 10:05 y venimos a ver esos de ahí. Ok, perfecto. Ok, Juanjo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en esta tercera parte de la clase, de aquí a que nos rinda hasta las 11 de la mañana, vamos a hacer algunos ejercicios cualesquiera de, de exámenes viejos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a, por ejemplo, para poder ayudarte, como no has visto la clase, entonces, de la semana pasada, hacer ejercicios como los de la semana pasada para que entendas cuál es la similitud con lo que hicimos con los diagramas de caja. Entonces, vamos a hacer estos por acá y tal vez algunos relacionados a diagramitas de caja para que quede complementario. ¿Está bien? Ok, Entonces dice así. Para responder los ítems 44, 45 y 46, considere la siguiente información sobre los últimos 9 partidos jugados por dos equipos. Ahí ven un campeonato de baloncesto colegial. Las siguientes tablas detallan la información de los puntajes en el equipo A y el B es el resumen estadístico basado en los puntajes logrados en el equipo B. Vea que eso del grupo equipo B, perdón, es básicamente el mismo diagrama de caja, pero vea que es acomodado nada más que en un cuadro, es lo mismo al final. Dice, el máximo de los puntajes de los obtenidos por el equipo A es igual al máximo del puntaje, es el máximo de los puntajes del equipo obtenidos por el equipo B. El promedio de los puntajes obtenidos por el equipo A fue 2 puntos más que el promedio de los puntajes del equipo B. Entonces, vamos a ver. Un consejo con el equipo A. Bueno, aquí no, aquí todavía no lo voy a aplicar. Vamos a ver, máximo de los puntajes. Obviamente el máximo es buscar el dato más grande. En el equipo A es de 111. ¿Estamos bien? ujú, Y en el equipo B es fijarse donde dice máximo, 105. Y ahí dicen que son iguales. Claramente no, ¿verdad? Entonces, falso. ok. Eso es muy fácil. Ahora, dice, el promedio obtenido del equipo A fue 2 puntos más que el promedio del equipo B. Vea que en el equipo B ya tenemos el promedio, Ujú, entonces no hay que sacarlo, pero sí necesitamos sacar el promedio del equipo A para poder saber a ver si esa diferencia es de 2 puntos o si está por arriba de 2 puntos. Vamos a ver. El promedio en el caso del equipo A, que no tenemos la tabla como en el equipo B, esa es la suma de todos los datos, o sea, 96 más 105 más 89 más 95 más 103 más 111 más 95 más 102 más 95 y dividirlo por la cantidad de datos que nos hayan dicho que era 9. ¿Estamos bien? ujú. Entonces vamos a sacar el promedio, a ver cuánto nos da en ese caso. Vamos a ver. A mí me dio 99, no sé cuánto te dio vos. Ya Si le gustas. digo, profe.
Profe, creo que su resultado está malo porque apuntaste que era 105 y era 103. Ah, ok, tienes toda la razón. Sí, ahí hay un errorcito. ¿Cuánto te dio? Más, ya le digo, profe. Me dio, bueno, me dio 99. Cerrado. Ajá, Entonces algo estoy haciendo mal porque... Ah, sí, ya. Entonces sí, no sé cómo, pero lo saqué bien. Fue donde lo apunté. 99. ajá. Y vamos a ver entonces. Y el promedio, obviamente, de B es 98. No son Ujú, 2 puntos por encima, es un punto por encima, ¿verdad? ujú. Entonces eso también, un punto por encima. Entonces eso es falso. Entonces que había que ninguna es correcta. Correcto, ninguna es correcta. Ok. Entonces, como esto es para varias preguntas, me voy a llevar estas dos tablitas ahí hacia abajo para no estarme regresando. Vamos con la pregunta B. Dice así, en el 50% de los partidos ambos equipos lograron encestar 96 o más puntos. Hubo más variabilidad en los encestados por el equipo A que en el equipo B. Entonces, ahí sí hay que tener cuidado porque es muy diferente. Aquí no podemos hablar para el equipo A no es que no podemos hablar del 50%, sí lo podemos hablar, pero hay que tener cuidado. Entonces, voy a enseñarte cómo se hace con el equipo A. Y el equipo B es más fácil, pero porque el equipo B ya está acomodado los datos, en el equipo A no. Ajá. El equipo A, aparte que no están acomodados los datos, como están en el equipo B, tiene un problemita que uno tiene que tener cuidado. Los datos no están acomodados de menor a mayor, que eso, para poder hablar de eso del 50%, tenemos que buscar que los datos estén acomodados. Y no lo están. Cuando no están, es un poquito más de trabajo. Entonces, vamos a ver, de menor a mayor siempre. El menor sería 89, ¿verdad? Ajá. Entonces, voy tachando para que no confundirme. 95 aparece 3 veces. Hay que ponerlo los 3 veces. Después 96. Después 103. 103, muy bien. No, 102. Ah, sí. Y después así 103, 105 y aquí 111. Ahora vean, la cantidad de datos son impares, ¿cierto? Mm, Ok, vean lo que vamos a hacer para sacar, porque aquí hay que sacar cuartil 1, cuartil 2 y, bueno, cuartil 2 que es la mediana y cuartil 3 que es, hay que sacarlo. Máximo y mínimo no, porque el máximo y el mínimo está como muy obvio, ¿verdad? ujú. Pero ¿cómo se saca aquí siempre vamos a empezar por el cuartil 2 que es la mediana. Vamos a, como son 9 datos, como es una cantidad de datos impares, vamos a buscar un dato que a la izquierda de él y a la derecha de él haya la misma cantidad de datos. Entonces, en ese caso sería 96, porque a la izquierda, a la derecha hay 4 y a la izquierda hay 4. ¿Estamos bien? Ujú, Entonces, eso es la mediana. Ahora bien, tengo que buscar, la mediana es el cuartil 2, pero no vamos a escribir nada de cuartil 2. ¿Cómo vamos a buscar el cuartil 1? Vea el lado derecho, izquierdo, perdón. ¿Cuántos datos hay? Hay 4, es una cantidad par. ujú, Vamos a coger los dos datos del medio, que en este serían 95 y 95, que no necesariamente son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, los sumo y los voy a dividir entre 2, pero como son iguales van a quedar 95. Ese va a ser el cuartil 1. ¿Estamos bien? ok. Y ahora, en el lado izquierdo, derecho, que en ese con izquierdo, en el lado derecho, igual, tomo dos datos, como son 4, porque tiene que ser 4 igual que el otro lado, tomo los dos datos del medio.
y lo sumo. Y lo divido entre 2. ¿Qué nos da? Da 104. Muy bien. Ok. Ese va a ser nuestro cuartil 3. ¿Estamos bien? Ok. En el video de la semana pasada están varios casos de cuando, por ejemplo, que cuando el lado izquierdo no queda par, más bien queda impar. Si hubiera quedado impar, digamos que aquí hubiera un 90. Aquí no me sirve. Por ejemplo, aquí, que aquí hubiera quedado impar, aquí hubiera un 104. Ahí no hay que hacer suma, nada más escoger igual, hacer la mitad de la mitad, por decirlo así, me explico. Ok. Pero en ese video, en el video de la semana pasada hay varios de esos, de estos casos. Ahora vea, vamos a ubicar esto como si fuera, no un diagrama de cajas, porque no nos vamos a poner a hacer un diagrama de cajas, pero sí algo parecido que nos ayude. Entonces, aquí, aquí a la derecha el máximo, a la izquierda el mínimo. Estamos con el equipo A, todavía haga. Ajá. Aquí, por aquí el cuartil 1, por aquí la mediana. Cuartil 1 era 95, mediana era 96, y por aquí el cuartil 3, que es la 104. Y vamos a hacer lo mismo con los datos del equipo B, como ubicarlos en una recta numérica, ¿de acuerdo? La gran ventaja del equipo B es que ya están acomodados los datillos, entonces no hay que cargarnos mucho la cabeza. Media mínimo es 90, máximo 105, cuartil 1 94, cuartil 2 o mediana 97 y tercer cuartil 100. Ahora, profe, ¿por qué cuartil lo pone con C si está escrito con Q, si está escrito con C? Porque es en inglés. Entonces, por el que sepa. Vamos a ver aquí. Dice, el 50% de los datos de ambos equipos que lograron necesitar 96 o más puntos. En este caso sería con la mediana, y para aquí recuerda que hay 50. En el equipo A funciona. ¿Estamos bien? Ajá. Vamos a ver en el equipo B. Y en el equipo también. Sí, porque dice 96 o más. Profe, pero dice 97, pero es más de Ajá. 96. Ojo la oración. 97, 96 o más. No importa si se sobrepasa por un punto, ya está en la condición de ser más. ¿Me explico? Entonces, esto es verdadero. Y ahora, hubo más variabilidad en los puntos encestados por el equipo A que en los equipos B. Vea que aquí podemos hacerlo con lo del recorrido o lo del recorrido intercuartílico. Hagámoslo con el recorrido, que es más rápido. Bueno, las dos realmente son rápidas porque tenemos los datos, pero con el recorrido para de una vez. Era máximo, que es 111, perdón, y menos 89, 22. 22. Y en el equipo B sería 105 menos 90, que eso nos da 15, ¿verdad? Y dice que el equipo A tiene mayor variabilidad o tiene más variabilidad que el equipo B. Recuerden que entre mayor sea el recorrido, mayor variabilidad. Entonces, Es correcta, verdadera. vea que se parece mucho a los diagramas de caja, ¿cierto? Pues no es como gran cosota. Mira, nos ubicamos la pregunta 45. Ahora, ahí vamos a ver qué es esto. Dice por ahí, la primera oración, que la moda de los puntajes del equipo A es igual a la moda del B. ¿Qué es la moda? La moda es el dato más que aparece más veces. La moda de A sería 95 porque aparece 3 veces, ¿verdad? Y la moda de B, no hay que buscar mucho porque está ahí mencionada. También 95, son iguales, entonces la primera oración, vamos a ponerla aquí arriba, sería verdadera. verdadera. Ahora,
Dice, el puntaje mínimo obtenido por A está por debajo del punto, está un punto por debajo del puntaje mínimo de B. Entonces, puntaje mínimo de A era 89, ¿verdad? Ujú. Mínimo de A, 89. Y el mínimo de B está en la tablita, que es 90. Y sí, el puntaje ya está por debajo, exactamente un punto por debajo del puntaje de B. Entonces, todo está Ujú. bien, verdadero. Y ambas son verdaderas, entonces. ¿Se entendió? Ok. Sí, señor. Ok, ya lo hicimos. Esto es muy parecido a lo que estábamos haciendo, entonces vamos a hacerlo. Dice, para responder los ítems 47 y 48, la información está en dos tablas. Sobre 4 estudiantes que obtuvieron compartieron sección desde el primer año de la escuela hasta egresarse del 10º año. La primera tabla muestra las calificaciones anuales ya ordenadas. Cuando se las dan ordenadas, agradezcale. Ya ahí de Ana. Y ahí, la segunda muestra la recopilación de información de todo el periodo citado sobre las anuales, sobre las calificaciones anuales de las otras 3 compañeras de Ana. Dice, la distancia entre el recorrido de las calificaciones anuales de abril respecto al de Diana corresponde a, vamos a ver, diferencia se refiere a resta. Pero hay que hacer primero los recorridos. Entonces vamos a hacer el recorrido de abril, que recordemos que es máximo, que sería 100, menos mínimo, que es 72. En ese caso, nos da Ajá. 28. Y las de Diana serían 99 menos 74, que nos da 25, ¿verdad? Sí, Y ahora hay que señor. restarlas en el orden usual. El más grande menos el más pequeño. Y esa es la diferencia de los recorridos. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Sí, señor. Ok. Ahora vamos con la otra pregunta. Dice, el recorrido de las calificaciones anuales de Ana es igual al de Elena. Los datos sobre las calificaciones anuales de Elena son más variables que los de Ana. Entonces vamos a hablar de Elena. Vamos a hablar de Ana. Recorrido de Ana. Dato máximo, 100. Dato mínimo, 70, ¿verdad? 100 menos 70. Eso es 30. Elena sería, los datos de Elena son 100 como máximo, 70 como mínimo. Sí, exactamente son iguales. Entonces, esta es verdadera. Y dice que los datos sobre las calificaciones anuales sobre Elena son más variables que los de Ana. Dieron igual. O sea, son igual de variables entre ellas dos. Entonces, esa es falsa. Porque recuerde que para que sea Ajá. más variable, uno tiene que dar mayor, ¿verdad? El de Elena hubiera tenido que dar mucho mayor que el de Ana y vea Sí, que están señor. dando igual. ¿Estamos bien? Sí, señor. Ok, eso es la pregunta. Vamos a ver, hacer una diagramitas de caja para complementar lo que hicimos hoy. Entonces, vamos a hacer una cosa. Te voy a dejar la primera pregunta. Te voy a dar unos minutos para ver si entendiste bien el tema del diagrama de caja y cualquier cosa. Obviamente lo vamos a revisar. ¿Estamos bien? Entonces, primero esa Sí, señor. pregunta e intente resolverlos. Te voy a pausar la grabación para que no quede tantos y me voy a mutear. Si no me equivoco, Dime. si no me equivoco, Ajá. ya estaría. Ok, démosle a ver entonces. Dime. Que en la primera se refiere a que mínimo el 50% de los estudiantes del grupo A aprobó el curso. Ujú, Si nos ponemos de la mediana hasta el cuartil 3 es un 50%, ujú. y De lo la mediana cual, para adelante, incluyendo el cuartil 3 es. bueno, de la mediana para adelante es un 50%, Ajá. y está en 80, que es el promedio anual para poder pasar. Entonces esa Ok. estaría verdadera. Sí, vamos a ver. Ahorita discutimos las otras, sí. Vea que eso voy a leer la información. El siguiente diagrama resume los promedios finales contenidos para cada uno de los estudiantes que cursaron física general de dos grupos de una universidad en un mismo semestre. Además, se considera que para aprobar necesita un promedio anual de 80. Exactamente. A partir de la mediana, sería 80 para el equipo A, grupo A, porque es donde nos piden ubicar. Todo eso es 50%, ¿verdad? Ajá.
Pues sí Entonces sí, aprobaron. Esa es aprobaron. verdadera. Ujú, muy bien. Y la segunda razón dice que con certeza hubo al menos un promedio final de 100 en ambos grupos. Y es cierto ya que están marcados en... El máximo. Sí. Ajá. Como dijimos, cuando tengamos la frase al menos, estamos hablando de máximo o mínimo, ¿verdad? En Ujú, este caso, es fijarnos en el máximo. En este caso es donde tiene sentido hablar del 100. Y no es que, no, solo porque aparece 100 como máximo, no quiere decir que solo hubo una persona con 100. Al menos hubo una, porque si ujú. por algo se menciona el máximo, entonces también es verdadero. Pues ambas, ¿de acuerdo? Ok. Sí. Vea que no es difícil, simplemente saber interpretar la cajita. Ujú. Y acordarse de eso, que bien usted lo mencionó, lo de los preguntas 50, 51. Ahí. Voy a ponerte aquí eso. Y acuérdese bien lo de los cuartiles, ¿verdad? Y lo de la mediana, cómo representa en eso. Aquí te dejo la cajita y hacemos lo mismo, pero hacemos ahora con la pregunta, solo la 50 ahorita. Vamos pregunta por pregunta, mejor. Entonces, me Ok. pauso, me muteo y analice la pregunta 50. Ajá. Y, ok, la respuesta uno. Bueno, el caso número uno dice que con certeza en el grupo B hubo al menos un promedio final de 30. Ujú, Tiene razón, ya que el cuartil uno está marcado en 30. Eso significa que al menos mínimo una persona tuvo que haber pasado con 30. O sea, ujú, tuvo el promedio final de 30. ujú, Y en el caso 2 dice que en el grupo B hubo menor porcentaje de aprobación que en el curso del curso que en el grupo A, lo cual es cierto, ya que el 75% del grupo B ninguno pasó. Y en el grupo A hubo un 50% que pasaron. muy bien, vamos a interpretar eso. Porque hay que tener cuidadillo con esa última. Vamos a ver. Con certeza en el grupo B hubo al menos un promedio final de 30. Es correcto, como está mencionado el cuartil número 1, perdón, para el grupo, ahí hay una persona que sacó 30. Entonces esta es verdadera. Dice, en el grupo B hubo menor porcentaje de aprobación del curso que en el grupo A. Vamos a ver. Grupo B, ok. Vamos a ver. Ujú. Mejor. Aquí, vamos a ver. ¿Cómo fue que lo dedujiste? ¿Otra vez? Debido a que para aprobar el curso tenía que ser de 80 para arriba. Ajá. Ninguno de los cuartiles, que son los porcentajes, están de 80 para arriba. Todos están de 70 para abajo. Por lo Ah, tanto, ok, en el ya te grupo entendí. B no hubo Sí, sí, ya entendí. Sí, de aquí para abajo hay un 75% que que no no lo aprobó el aprobó. curso, porque como las notas no para pasar es de 80, Ujú, entonces todos esos son 70 o inferiores a 70. Entonces, ujú, ahí hubo una baja, un bajo porcentaje de aprobación. Mientras que aquí se concentra un 50% y más bien hubo, ¿cómo se llama? Una tasa alta de aprobación. ujú. Pues eso es verdadero, ¿verdad? Sí. Entonces, ambas. Tenga cuidado porque el tamaño de la caja no define qué tanto pasa, ¿verdad? Quiénes pasan, quiénes no, ¿de acuerdo? Ah, eso sí lo tenía claro. Es que hay gente que se guía mucho por el tamaño de la caja. El tamaño de la Ajá. caja no son los porcentajes, son la cantidad de datos que en buena teoría debería haber por ahí. O sea, que por aquí hay más datos que por acá, básicamente. Ujú. Pero como nosotros no sabemos el número de datos, entonces no nos guiamos por eso. Entonces, aquí está. Entonces, Ok. me voy a mutear. Intente usted hacer esta también, para acomodar un poquito más por acá. Ok, analicemos entonces. Aquí en el caso uno dice que los promedios anuales del grupo A son más variables que los del grupo B, lo cual es incorrecto, ya que ¿Con qué lo sacó? con el recorrido. Ok, muy bien, sí. Entonces, 100 menos 30 me da 70 en el grupo A. En el grupo B es 100 menos 20, lo cual me da 80, por lo tanto es más variable el grupo B. Vamos a poner los datos para que cuando sus compañeros vean esto, este,
puedan ver, sí, muy correcto. En el grupo B es mayor, entonces hay mayor Sí, variabilidad y ahí dice que es el A y entonces esto sería falso. ajá. Y el 2 dice que el recorrido intercuartílico de los promedios anuales de ambos grupos es de 40. Si a cuartil 3 le restamos cuartil 1, da 40. Si eso Y en, en el grupo A, 90 menos 50, 40, sí. y en el grupo B, 70 menos 30, que igual da 40. ¿Sí? Recorrido intercuartílico lo señalamos así. O también se acostumbra a señalar RQ. Ujú. Y en en el grupo B, como bien usted lo indicó, 70 menos 30, entonces es 40. Vea que si hubiéramos usado eso para sacar la variabilidad no me hubiera servido, ¿verdad? Ujú. Hubieran dado iguales, entonces no. Porque recuerde que otra manera es sacarlo con la parte de variabilidad y de recorrido intercuartílico, no me hubiera funcionado. Entonces, Ujú. esta es verdadera, solo la 2. ¿Está bien? Sí, señor. Ok. Entonces, esto también vamos a poner a que usted la haga. Esto primero voy a leerla para explicarla. Dice, la siguiente tabla muestra una información sobre las notas finales de 4 cursos de una escuela durante un periodo como las notas finales de los cursos de Axel y Sofía. Entonces, ahí está. Una columna son los cursos, la otra es los promedios, la otra es edición estándar, notas de Axel y notas de Sofía. Dice el curso que presenta menor variabilidad relativa respecto al curso. Recuerde que eso es coeficiente de variación. Coeficiente de variación, recordemos, era desviación estándar entre promedio por 100, ¿verdad? Por si. Entonces, primero con los cursos. Aquí no entran a jugar Axel ni Sofía, entonces hágalo y ahorita lo revisamos. Vamos a ver entonces. En este caso, el que representa menor variabilidad, bueno, Canto me dio una variabilidad de 13,88. Vamos a sacar de todos. Canto sería 10 entre 72%. ¿Cuánto nos dio? 13,88. Muy bien. Vamos con danza. Danza sería 6 entre 70%. ¿Qué nos dio? 8,57. Ok. Recuerda que es menor variabilidad, ¿verdad? Ujú. Dibujo, bueno, aquí le voy a poner da para danza, di para dibujo, 9 por 82 entre 100, ¿verdad? ¿Cuánto nos dio? 10,97. Bueno, aquí lo acomodé mal. 9 entre 82 por 100, ¿cuánto, perdón? 10,97. 10,97. Y poesía, 9,30. que era 8 entre 86 por 100, 9, Treinta. y ocupamos el de menor variabilidad, entonces, Danza. ¿por qué? Ah, sí, pero, sí, es que estaba con que poesía ya dado más alto, pero danza, muy bien. ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok. Allá me esta tabla para que la tengas aquí. Entonces dice, en la segunda parte de esta pregunta, considere las siguientes profesiones. Axel presenta mejor posición relativa en dibujo que poesía. O sea, habría que sacarlo de Axel, pero solo entre poesía y dibujo, ¿de acuerdo? Ok. Y Sofía presenta Es, mejor posición relativa en dibujo que en poesía. Hacer los datos individuales, pero con lo de posición relativa, ¿verdad? ujú. Ese Posición, sería ajá, datos menos promedio dividido entre desviación. dato menos promedio, correcto, dividido entre desviación estándar. Pero aquí hay que tener cuidado porque uno podría decir, también aquí no está presente la pregunta, pero pues uno podría plantearla de la manera que sea. Por ejemplo, Axel y Sofía en una misma materia, Ujú. un mismo curso, que aquí se llama curso, pero aquí es Axel en dos cursos diferentes, no comparándolos con Sofía, es con los dos cursos diferentes, entonces igual eso de posición relativa. Entonces hay que sacar la de Axel, y
la de Axel en dibujo Y en poesía. y en poesía. Después, la de Sofía sea en dibujo y en poesía. Pero no tiene, lo que usted haga con Axel no tiene nada que ver con Filosofía. Sofía, ni viceversa. Entonces, me muteo y usted hace los cálculos y ahorita lo discutimos. Ok, vamos a ver. En el caso de Axel en dibujo, sería, la operación hubiera sido 92 menos el promedio, que es 72. Perdón, 82. Entre la desviación estándar en el dibujo, que es 9. ¿Cuánto le dio? 1,11. 1,11. Y en poesía, en Axel, hubiera sido 86 menos 86 entre la desviación estándar, que es 8, pero eso va a 0, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, dibujo está dando más alto que poesía, porque está por encima, esto está por encima, obviamente, está más arriba. Entonces, 1,11 le van a poesía, entonces, obviamente, esta es verdadera. ¿Estamos bien? Que es 0, obviamente, cualquier número positivo le va a ganar a 0, ¿verdad? Pues por eso es. Caso es Sofía, pero para las mismas materias, vamos a ver, Sofía hubiera sido, caso él dijo 94 menos 82 entre la desviación estándar de Sofía, que, bueno, que ahí sigue siendo 9. ¿Cuánto dio esa? 1,33, perdón. El 133 no puede dar. Sí. Mi poesía era 95 menos 86 entre 8. ¿Cuánto da? 1,12. 1,2 y dice que dibujo que tiene mejor posición relativa que en poesía. Sí, el dibujo está dando mayor, ¿verdad? Entonces, todo bien. Ambas son verdaderas. ¿Estamos bien? Sí, señor. Ok. Aquí vamos a quedar. Aquí en el documento quedan, puse algunos ejercicios de exámenes, de un examen viejo. Sería bueno que los hagan. Puede ser que en algún otro momento retomemos esto, pero sería bueno que lo hagan ustedes por cuenta propia. Entonces, quedamos aquí. Nos vemos la próxima semana, que ya estaríamos terminando la parte de probabilidad. Ok, profe. Bueno.